Bien, si lo tiene listo, leamos del libro primero de los Reyes, capítulo 19, versículo número 15 en adelante. El Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó, tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó. Quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo. Y ellos comieron. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. La primera vez que la Biblia menciona el nombre de Eliseo es en boca de Dios. Precisamente en esa ocasión que hemos leído, cuando Elías se encontraba en el monte Horeb y el Señor se manifestó a él como un viento fuerte, como una llama, como un terremoto, pero luego cuando llegó el silbo suave, ahí Dios habló y le entrega a Elías una triple comisión. Pero una de ellas era precisamente la de ungir a Eliseo como profeta. Ahí es cuando Elías por primera vez escucha el nombre de Eliseo, y el mismo Elías no sabía quién era él, y la única información que Dios le había dado es que, que se llamaba Eliseo. En segundo lugar, que él vivía en una región que se llamaba Abel Meholá. Y el tercer elemento es que su padre se llamaba Safat. Nada más. Pero el hecho que la primera vez que el nombre de Eliseo se menciona en la Biblia es en boca de Dios, eso es ya bastante significativo. Porque entonces nos está hablando de algo especial que va a ocurrir con este hombre. Y creo, hermanos, que el ministerio de Eliseo es uno de los ministerios más extraordinarios que podemos encontrar en la palabra de Dios. Su ministerio es sorprendente, es impactante y tiene muchas lecciones para cada uno de nosotros.
Ahora, es importante ubicarnos el momento histórico cuando Dios le habla a Elías y que tiene que ir para ungir a Eliseo para que sea su sucesor. Hace 3 años, si no estoy mal, tuvimos un retiro en el cual vimos la segunda parte de la vida de Elías, pero aún un año anterior habíamos visto la primera parte. Y si todavía usted tiene alguna memoria de ello, va a recordar un hecho que voy a mencionarlo a continuación. Y si usted de nuevo ingreso y no estuvo hace 4 o 3 años atrás, espero que lo que voy a decir sea suficiente para entenderlo. Elías vivía en una época en que el culto al Señor estaba ya por extinguirse, porque reinaba Acab y su esposa Jezabel, y era sobre todo ella la que estaba muy interesada en exterminar el culto al Dios de Israel. Al punto que cuando Elías hablaba de sí mismo, él le decía al Señor: han matado a todos tus profetas, han derribado tus altares, y solamente yo quedo, y para colmo, me buscan para matarme. Entonces, Señor, mejor quítame la vida ya de una vez y acabamos con este asunto. Entonces, esa era la situación. El culto a Baal estaba creciendo, imponiéndose en el territorio, y por eso es que cuando Elías junta al pueblo, después de los 3 años de sequía en el Monte Carmelo, Elías les dice esto: si Baal es Dios, vayan y sirvan a Baal. Pero si el Señor es Dios, entonces sírvanle a Él. Y el pueblo no respondió nada, simplemente oyeron y se quedaron en silencio. Y ese silencio hablaba de cómo ellos estaban ahora en una duda, que no sabían en realidad quién era verdaderamente Dios, si Baal o el Señor. Pero luego viene el descenso del fuego sobre el altar y el holocausto que Elías había preparado, y eso le permite al pueblo tener una claridad. Pero ese momento que era impactante, no era una garantía que realmente habría un cambio en la orientación espiritual que Israel había llevado hasta ese momento. Pero justamente después de eso es que Elías cae en una depresión, aparentemente desencadenado por las amenazas que Jezabel le hace, que así como él mató a los 450 profetas de Baal, le dice: yo te voy a cortar la cabeza. Digo, aparentemente eso fue lo que desencadenó una depresión espiritual y emocional en Elías, la cual él va a terminarla en el monte Horeb. Y en el monte Horeb es donde el Señor se le aparece, y en 2 oportunidades le pregunta: Elías, ¿y qué haces acá? Y él le responde: he sentido un vivo celo por ti, me apasiona, me quema mi amor por ti, y han matado a tus profetas y solo yo he quedado. Después Dios le vuelve a preguntar: ¿qué haces acá? Y Elías repite lo mismo: están matando a tus profetas, tus altares están derribados y solo yo quedo como servidor tuyo. Hasta ahí, hermanos, hasta ese momento, porque ahí en Horeb es donde se produce el quiebre. Pero ¿cuál es el quiebre? Que decía, hasta ahí, hasta ese momento, la idea es que Elías está solo, no hay nadie con él, y él ya no ve que hayan otros hombres, otros profetas, los altares. Quizá el único que quede es el que él levantaba ya en el Carmelo, y que de seguro nadie
se atrevió a destruirlo porque era un lugar muy sagrado por lo que había ocurrido allí. Pero luego, si usted recuerda, como le decía, cuando vimos en estos dos retiros, a partir de Horeb comienza algo diferente. Y es que aparecen profetas cuyos nombres no se nos dicen, pero que de repente aparece uno con una comisión. Y luego aparece otro. Y luego aparece otro más. Aparece uno cuando hay que ir a hacer juicio contra Acab porque él ha perdonado al enemigo. Y aparece aquel joven profeta que le dice a otro: golpéame. El primero no quiere, pero el segundo sí lo golpea, y cuando ya está golpeado se ve herido y se presenta delante de Acab y le presenta una historia y luego lo reconviene. Pero ¿y este de dónde salió? Pero cada vez hay más y más profetas que están apareciendo. Ese es el punto. ¿De dónde aparecieron todos esos profetas? Cuando Elías decía: si no hay nadie, solo yo quedo. Lo que ocurrió es que se produjo un giro en el enfoque de lo que Elías estaba haciendo, porque todo él lo estaba haciendo solo. Pero es en Horeb donde Dios le da la luz, la iluminación, para que él pueda darle un giro a lo que ha sido su ministerio hasta ese momento. Por eso le digo, Horeb es un punto de quiebre, porque de ahí la figura de Elías es menos pública de lo que ha sido anteriormente, pero se vuelven públicos otros profetas que comienzan a aparecer a partir de ese momento. Entonces, si el punto de quiebre está en Horeb, es ahí donde tenemos que ir para descubrir qué fue lo que pasó y entender, descubrir de dónde aparecen todos estos, sobre todo jóvenes profetas. La clave está en lo que Dios le dice a Elías en Horeb y que lo hemos leído. Una característica de Dios es que Dios habla poco. Cuando Dios habla, habla poco. Él no da grandes discursos, habla pocas palabras. Pero en lo que habla hay mucha riqueza. Y por eso es que lo que Dios habla no debemos nosotros tomarlo de una manera superficial, sino que debemos ponerle la mayor atención. Es igual que la Biblia. Usted sabe que la Biblia en un versículo le puede contar una historia. Bueno, hay parábolas del Señor que en 1 o 2 versículos se cuentan todas. Pero en esa parábola usted puede sacar muchas enseñanzas. Dios es así. Veamos entonces qué es lo que el Señor